Hola, soy Raim Zulfikar Ali. En este vídeo, aprenderemos una de las características más impresionantes disponibles en Microsoft Excel, que son las tablas de Excel. Y hay muchas ventajas de las tablas de Excel, así que empecemos. He abierto un archivo, tablas de Excel, que contienen una base de datos. Así que es básicamente una base de datos de ventas donde puedes ver que hay diferentes columnas disponibles: ID de pedido, fecha de pedido, ID de cliente. Por lo tanto, todas aquellas columnas comúnmente disponibles que un gerente de ventas o un vendedor mantiene o una organización mantiene, como el nombre del producto, el tipo de pago, la categoría, nuevamente el precio unitario, su cantidad vendida, la cantidad de ingresos que se han generado. Así que todas estas columnas comunes están ahí. Ahora, si se trata de un orden normal de datos, ¿y qué pasa si solo seleccionamos todo el conjunto de datos? Y si voy a la inserción y cuando hago clic en la tabla, la tecla de acceso directo es Control T. Así que asegúrese de marcar mi tabla como encabezados porque, como sabe, el conjunto de datos, la primera fila del conjunto de datos contiene los encabezados y presione OK. Entonces, una vez que presione OK, automáticamente se volverá de color azul por defecto, pero lo que es más importante, cuando convierte un rango normal en un formato de tabla, obtiene una pestaña adicional habilitada en la parte superior derecha, como puede ver aquí, Diseño de tabla. Bien, si está utilizando algunas versiones anteriores, verá una pestaña de diseño, mientras que en la última versión se llama diseño de tabla. Ahora tiene ciertas funciones disponibles en esto aquí. Por ejemplo, en el futuro, si desea cambiar el tamaño o se agrega una columna en el lado izquierdo de la tabla o, de forma predeterminada, las columnas del lado derecho ya se seleccionan como un rango de una tabla, pero cuando inserta algo en el lado izquierdo, no se selecciona, por lo que puede. Cambie el tamaño del rango de la tabla desde aquí, está bien, y puede redefinir el rango. Lo siguiente es que si desea volver a convertir esta tabla en un rango normal, tiene esta función disponible en la pestaña Diseño de la tabla, que se convierte en rango. Por lo tanto, volverá a convertir eso en normal. Bien, cada vez que se convierte un conjunto de datos en un formato de tabla, ahora no contiene una referencia relativa o absoluta, pero ahora se ha convertido en una referencia no estructurada. Entonces, por ejemplo, si presiono el signo igual, si voy a cualquier celda dentro de una tabla, puede ver que ahora no me muestra X3. En su lugar, me muestra primero el nombre de la tabla y el nombre de la columna, que es la tarifa de envío. Ahora bien, esta es la tabla 1, es el nombre predeterminado. Cada vez que cree una tabla por primera vez en Microsoft Excel, verá un nombre predeterminado que es table 1. Puede cambiar el nombre de esta tabla. Vaya a diseño de tabla y en el lado izquierdo, puede ver que está escrito table name, que es el valor predeterminado. Entonces, por ejemplo, si escribo sales database y presiono la tecla Enter, ahora la próxima vez que llame a cualquier columna o celda de esta tabla, ahora puede ver que está escrito sales database al que acabamos de cambiar el nombre. Derecha. Otra de las mejores partes de convertir esta tabla es que cuando obtiene la pestaña de diseño de tabla, puede agregar un total sin procesar. Así que simplemente marque esta fila total. Lo que hará es insertar un total sin procesar al final de un conjunto de datos. Y lo que puedes hacer es obtener las agregaciones rápidas de tus columnas donde tienes las cantidades. Bien, entonces, por ejemplo, si quiero tener un total de ingresos, puedo abrir este menú desplegable y puedo seleccionar la suma. Así que rápidamente obtendré suma en lugar de escribir la función sum. Si quiero calcular el promedio, puedo hacer clic en el promedio y obtendré el promedio. Así que esta es una hermosa opción de este diseño de mesa. También puede cambiar el esquema de color si lo desea. Si no desea ningún esquema de color, vuelva a la opción Ninguno disponible. Puede tener esquemas de color medios. Tienes un esquema de color oscuro. Incluso cuando hace clic en un nuevo estilo de tabla, también puede personalizar su propio formato para la tabla. Así que todos y cada uno de los elementos de la mesa se pueden personalizar. Vaya a formato y seleccione el color, un borde o un tipo de fuente que desee. Por lo tanto, puede tener su propia personalización con respecto a los estilos de mesa. Cualquier cosa que se cambie, puede hacer clic en actualizar. Entonces tienes todas las opciones de formato, opciones de tabla, estilos disponibles aquí. Así que esta es la mejor parte de la mesa. Y, por ejemplo, supongamos que uso la función de suma para totalizar los ingresos, seleccionaré toda la columna de ingresos aquí y cerraré entre paréntesis. Así que obtuve 438. Así que aquí no ves algo como los rangos de referencias relativas, ¿verdad? Verá primero el nombre de la tabla y primero el nombre de la columna.
Ahora, por ejemplo, si se ha agregado una nueva fila en la parte inferior, por ejemplo, veamos nuevamente los ingresos totales actuales, que son 438,636 y supongamos que si agrego una transacción más debajo de ella, automáticamente se convertirá en parte de este rango de tabla. Y la mejor parte es que si agrego una cantidad, por ejemplo, una cantidad mayor para verificar que la salida de nuestra fórmula se haya actualizado o no. Para que puedas ver que se actualiza automáticamente. Así que ahora puedes compararlo si no hacemos ningún conjunto de datos en un formato de tabla y hemos aplicado algunos o estamos extrayendo algunos números de eso con las referencias relativas o absolutas. Necesitamos volver a cambiar esas referencias o rangos, revisar los rangos. Pero en el formato de tabla, las ventajas están ahí. Cuando los datos se anexan, los anexos significan que los datos aumentan con el paso del tiempo. Entonces, por ejemplo, estos datos completos en particular son de 2 meses. Y en el mes siguiente, obtienes otro dato y simplemente lo pegas debajo. Asegúrate de que no haya ningún hueco, está bien. Entonces, cuando pegue justo debajo de la siguiente fila, se convertirá en parte de su tabla y todos los números que está utilizando funcionan para que se actualicen. Entonces, esa es la belleza de hacer un agente normal en una tabla para que nuestras otras referencias celulares en términos de fórmulas se actualicen automáticamente. Bien, esta es la característica de las tablas de Excel y puede explorar después de este vídeo todas las demás características. Gracias.